Haitianos en Tijuana. ¿Solidaridad fuera de control? Desde aquel terrible terremoto de enero del 2010, que dejó más de 300.000 muertos y medio millón de heridos, hasta el devastador huracán Matthews, que hace unas semanas tocó tierras haitianas dejando desolación y dolor a su paso, Haití sigue sufriendo y ubicándose como el país más pobre de Latinoamérica. En nuestra Baja California, mayoritariamente en Tijuana, la cifra supera los 5.000 migrantes y aumenta día con día. La solidaridad de la población quedó demostrada en actos generosos y humanitarios. Tanto el gobierno estatal como el municipal hacen su parte y los albergues se multiplican para atender tanta gente. Sin embargo, todo parece salirse de control si no se toman medidas que alcancen otros gobiernos, como el de Estados Unidos, porque hay que recordar que muchas de estas personas esperan poder ingresar a aquel país con visas humanitarias y las autoridades norteamericanas frenaron esos ingresos de manera tajante. El problema es complejo y de interés general. Por eso, hoy, sobre la mesa, hemos invitado a dos especialistas en el tema de esta explosión migratoria que hoy se traslada a nuestra ciudad, trayendo preocupación e incertidumbre a los habitantes de nuestro estado, que se hacen muchas preguntas buscando una respuesta aclaratoria. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. Y vaya que el de hoy es de interés general, para todos. Muy general. Entonces, tengo, sin más preámbulo, el gusto de presentar a mi compañera Anabelia, que tendrá el gusto de presentar a los invitados de hoy. Por supuesto, señor Chicone, muy buenas noches. Buenas noches a usted, nuestro público de Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos. En esta emisión hablaremos sobre el tema Haitianos en Tijuana, solidaridad fuera de control. Y agradezco, por supuesto, la presencia del padre Felipe de Jesús Plasencia Botello y el doctor David Rocha Romero, quienes nos acompañan en el estudio. Gracias por estar con nosotros. Como ya es una costumbre, señor Chicone, bueno, acostumbramos a leer un poquito sobre la biografía, el currículum de estos personajes y comenzamos con el padre Felipe de Jesús Plasencia Botello, quien es responsable del proyecto salesiano de Don Bosco en Tijuana. Es sacerdote desde hace 30 años con estudios superiores en la Normal Anáhuac de Guadalajara. Licenciado en Pedagogía por la Normal Superior Nueva Galicia, también de Guadalajara. Licenciado en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y máster practicante en Programación Neurolingüística. Ha sido profesor, el padre Felipe de Jesús, de Teología, delegado de la Pastoral Juvenil del 2001 al 2007 y del 2013 a la fecha se desempeña como director de colegios salesianos en Michoacán y bueno, actualmente encabeza el director del proyecto salesiano. Padre, bienvenido. Gracias, buenas noches. Y también nos acompaña el doctor David Rocha Romero, quien es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con estudios de posgrado en el Colegio de la Frontera Norte del 2009 al 2010. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía y de Relaciones Internacionales de la UABC, es miembro del núcleo básico del posgrado, maestría y doctorado en estudios del desarrollo global, teniendo como líneas de investigación migración internacional, instituciones políticas, condiciones laborales de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y políticas públicas relacionadas precisamente con la migración internacional. Ha publicado además artículos en varias revistas y libros, de los más recientes trabajos en el 2015 con el tema ¿Qué hacemos con los migrantes? Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Señor Chicone, pues iniciamos con este tema. Bueno, iniciamos con un tema, como decíamos al comienzo, de un tema palpable que lo sentimos todos los días en la calle. De actualidad. Y esta solidaridad que parece no tener fin, afortunadamente, para todos los que vienen a estas tierras. En materia histórica resulta paradójico que Haití, que fue el primer país de Latinoamérica en implantar una revolución que culminó con la abolición de la esclavitud, allá por el año 1790, desde 1791 a 1804. Lo que pasa es que los países europeos desconocieron esa independencia. El caso de Francia, que le tocaba muy de cerca porque Haití representaba la tercera parte de los ingresos de Francia en esa época. Entonces, y España, pues obviamente lo mismo, o sea, se tocaban muchos intereses. Y el caso de Estados Unidos, que fue reconociendo esta independencia haitiana 68 años después, o sea,
62. Lo paradójico de este sufrido pueblo, víctima de injusticias internas, muchas, y externas, es que lo ubican hoy, como decíamos en el audio, como el país más pobre de Latinoamérica. Y evidentemente es un país que late permanentemente con una idea de salirse de él, ¿no? Y desde Santo Domingo, que es el país que lo conecta con tierra, que hay muchísimos haitianos, hasta me sorprendió a mí que he visto que hay haitianos en la Florida, en Nueva York, pero en cantidades fuertes. Así que es un pueblo que ha sufrido siempre, y también como decía al comienzo, los golpes no parecen parar para esta gente, y es una serie de injusticias, un poco también traídos de la madre naturaleza, que también les ha pegado, como si tuvieran poco. Entonces hacen que esa gente se salga. Pero hablábamos fuera de cámara con usted, padre, y decía que lo preocupante no es si fueran cantidades de miles, como realmente está pasando, si fueran distribuidos en un país. Yo le platicaba que Chile absorbió 20.000 inmigrantes haitianos este año, pero es un país. Claro. Y aquí lo que asusta un poco es que somos una ciudad o que dos, está absorbiendo miles. o un poquito Mexicali, un poquito Ensenada, pero realmente lo que nos preocupa es que todo es para Tijuana, por la cercanía con Estados Unidos, por lo que fuere, pero eso es lo preocupante de todo esto. Entonces, me gustaría mucho la opinión, primero, doctor, del padre, que es el que está viviendo día con día la problemática de esta gente, y conocer de cerca cómo está esta organización. Bueno, continuando nada más este comentario, el problema sí es que sea una ciudad, pero recordando que no quieren quedarse aquí, vienen de paso. Esa es la intención. Claro. Entonces, para nosotros es atenderlos en lo que pueden hacer este paso que quieren ellos, que sueñan ellos con hacer llegando a los Estados Unidos. Bueno, para nosotros el problema es nuestro, en cuanto que nos toca a nosotros atender una situación que no estaba prevista. Desde ese punto de vista, no es que la migración sea un problema, sino para nosotros el problema es atender a estas personas que están de paso. Exacto. Organizarnos, coordinarnos entre todas las entidades no gubernamentales y por supuesto con las gubernamentales, ¿verdad? Con las autoridades municipales y estatales principalmente, con la ayuda también de algunas dependencias federales. Para nosotros comenzó esta situación en mayo, que fue cuando se empezó a percibir esta situación. Nos dimos a la tarea de buscar la manera de atenderlos, en lugar de que estuvieran, que tenían algunos días haciendo fila frente a la puerta de San Isidro. Entonces, pues llevarlos a algún lugar para que estén tranquilos, para que sobre todo los niños estén en una situación más cómoda. Era curioso porque sabíamos, por ejemplo, ya que en los negocios que hay por ahí, todo se encareció. Incluso el servicio higiénico, ¿verdad? Que normalmente cobraban... De los baños, ¿no? De los baños, que hay por allí. sí, cobraban, no sé, 8 o 10 pesos y ya cobraban a 20, 25 pesos, ¿no? Total, mucha gente comenzó a llevar ahí comida, porque la gente de Tijuana es así de generosa. Inmediatamente comenzaron a llevarles comida, pero sin orden, sin ninguna coordinación. Sí. Entonces era un desperdiciadero de comida. Cogían lo que les podía servir y lo demás se quedaba y se echaba a perder. Y entonces aquello se estaba convirtiendo también en algo muy feo, desorden. Muy sucio. Por el desorden, exactamente. Entonces, primero comenzamos los albergues, que ya de alguna manera tenemos un poco de tradición o de experiencia en esto, digamos, y comenzamos a recibir a la gente. Se abrieron algunos pocos albergues nuevos y luego como que se tranquilizó la situación, fue ya todo más en paz, y de pronto volvió un boom de llegada de gente más numerosa, ¿no? Quizá más que el aumento de la cantidad es también
hubo un puente en el gobierno de Estados Unidos que no atendieron a nadie y eso fue acumulando el número de personas que ellos recibían todos los días, claro, y se fueron quedando y se fue haciendo cada vez más el rezago. Que de por sí hay un rezago grande, ¿eh? Sí. Se calcula así en términos ordinarios de 250 a 400 personas diarias que van llegando. Y sin embargo... ¿De aquí o de todos lados? De todos lados. Ah, porque nos estamos olvidando también de la gente que está rechazando Estados Unidos. Porque bueno, hay... esas son otras cantidades, sí, pero no, que vienen del sur, se calculaba de 250 a 400. Diarios. Y se estaba recibiendo apenas a 50 personas diarias. Ahora ya han aumentado un poco más. Esto de todos modos crea un margen de muchas personas que tienen que esperar. Si antes se tenían que esperar 3 o 4 días para ser atendidos, ahora ya se están dando citas hasta para un mes más o menos. Y esto significa entonces una condición que tenemos que atender. Organizados, coordinados entre todas las diferentes fuerzas y también con la población, digamos así en general, que repito, se han volcado en generosidad. Ahora nuestras bodegas y despensas están llenas de comida, de ropa, que estamos almacenando, distribuyendo, repartiendo a quienes llega menos, porque está llegando mucha ayuda de ese tipo. ¿Es organizado el haitiano o acepta el orden? O sea, se somete al orden, no hay descontrol. Hay de todo, hay de todo. Claro, es decir, claro, como toda la gente, hay gente, por ejemplo, muy dispuesta a ayudar, a colaborar, y hay gente como que dice, pues es que no me toca a mí, ¿verdad? Y no quieren ayudar. Un poco mucho. Soberbios. Pues no sé si sea soberbia, si sea simplemente desatención de decir, pues este no es mi problema. A mí me tienes que atender. Es decir, humanamente me tienes que atender, claro. Sí, porque los veíamos en algunas escenas de nuestros compañeros que están en campo, pues para tratar de captar esa realidad que se está viviendo en el desayunador. Y hubo un momento en que, bueno, intentaron mover una especie de barda o de malla que hay resguardando el desayunador, ¿no? Es decir, sí había mucha desesperación en algunos momentos en querer ser atendidos y en no respetar ese orden. Bueno, ahí la situación ya no es tanto del albergue, ¿eh? Lo que sucede es que ahí junto a nosotros, en nuestra propiedad, digamos, en nuestro espacio, está un módulo de atención al migrante de INAMI. Y entonces ahí es donde se les sella su carta de tránsito que traen para hacer la cita de cuándo les correspondería entrar o ser recibidos por la autoridad americana. No solo a los que están en el desayunador, sino a toda la gente que quiere, porque es un módulo abierto a todo el mundo. Y entonces es ahí donde se crea el conflicto, no tanto al interno del desayunador, sino de la gente que se juntan ahí, porque ahí está ese módulo, que la gente acude ahí, ellos acuden ahí a recibir este sello, ¿verdad? Doctor, ¿cómo ven la problemática esta? Es un fenómeno muy interesante, tiene varios puntos que me gustaría ir tocando poco a poco en mis intervenciones. En un principio, pues destacar la ayuda de la población, ¿no? Organizada en gran medida por las iglesias y las ONGs que hay, ¿no? Eso sí es muy destacable, ¿no? Porque una vez más en este país se ve el gobierno federal y estatal rebasado. No necesariamente estoy diciendo porque no quieran atender, si no cuentan con los recursos. Bueno, particularmente el gobierno municipal, ¿no? El gobierno federal pues será otra consideración, pero eso sí es muy destacable, ¿no? Como decía el padre, la gente está dando en muchos casos lo poco que tiene, ¿no? Sí. Juntando comida, ropa, y eso es muy bueno en una ciudad, y ahí insisto, una ciudad que está inmersa en la violencia, ¿no? Una ciudad que desgraciadamente, a lo mejor no me quiero salir del tema, pero llevamos 650 muertos en lo que va del año, la segunda ciudad más violenta del país, ¿no? Entonces, el ver esa solidaridad, hay que rescatarla, ¿no? Claro, o sea, hay que hacer... Contrasta, ¿no? Con contrasta, ¿no? Porque la gente, yo lo veo continuamente con alumnos que tengo, gente que viene a nuestra universidad a visitarnos y vienen conmigo a Tijuana, ¿no? De que aquí
es una especie como de campo de guerra, ¿no? Lo que pasa es que los violentos son menos, pero hacen más ruido. Sí, claro. La gente pacífica. Y los medios, bueno, obviamente atienden estas situaciones y la comunicación se dispersa y esa es la percepción que tiene la gente, ¿no? Ya viviendo en la ciudad y conociendo la ciudad nos damos cuenta que la realidad pues, es diferente, ¿no? Pero sí vale la pena destacar esta solidaridad que tiene la gente entre nosotros mismos los mexicanos y también ahora con estas personas que pues son diferentes a nosotros porque hay gente que viene de África, el color, ¿no? Es contrastante y lo que comen también. Lo que comen, se ha dicho estas cosas, cómo se organizan, ustedes lo mencionaban ahorita, pero eso sí vale la pena mucho destacar y vale la pena también rescatar esto, ¿no? Para que decir, bueno, así como ayudamos a los demás, hay que ayudar a nosotros mismos, ¿no? Claro. Y la ciudad puede cambiar. Entonces creo que es un punto que, no sé, entre las organizaciones, los gobiernos, vale la pena rescatar, ¿no? Y sacar adelante, porque eso sí sería, no nada más ahorita en este fenómeno de esta situación lamentable para este pueblo tan sufrido como se mencionaba aquí, pero para ya que se quede con nosotros esa solidaridad entre los mexicanos, que es muy buena, ¿no? Y se ha presentado en otras situaciones. Ahorita, escuchándolos hablar, al padre, en 1985, en el temblor de la Ciudad de México, sucedió lo mismo. Igual, ¿no? claro. Y el gobierno, en este caso incluso hasta el gobierno federal, pues pasmado, ¿no? Claro. Esa es una situación que vale la pena mucho destacar. La otra es que pues, México es un país de tránsito y estamos al lado del país, o detrás, o enfrente, si lo quieren ver así, del país que recibe más migrantes en el mundo. Entonces, vamos a tener esta situación, yo creo que cada vez más constante, porque la situación económica en el mundo, aunado a la guerra, a los conflictos étnicos y todo lo demás que está sucediendo en el mundo, va a estar trayendo gente a esta puerta, ¿no? Digamos, Tijuana como puerta de esta nación rica. Como puerta a la ilusión, ¿no? Claro. Padre, ¿qué está...? Ya le cambié yo de profesión, disculpe. Doctor, ¿qué está pasando en Haití? Que los está orillando a venirse para acá. Obviamente escuchamos la explicación del señor Chicone, pero políticamente no hay gobierno ahorita. ¿Qué está pasando? Sí, la breve introducción que tuvimos, pero muy precisa del pueblo haitiano, es muy, muy clara, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás, la cuestión política es, por decirlo de alguna manera, muy inestable, ¿no? Podremos tener objetivos más severos, pero es muy inestable, ¿no? Golpes de Estado, severa pobreza, y eso es un ejemplo de que cuando no se organiza un país bien, lo único que sucede son los desastres. En el terremoto del 2000, ahorita se me fue la fecha. 2010. 2010, no quería decir 2011. Enero de 2010. 2010. Literalmente las estructuras físicas se cayeron, ¿no? Me parece que hasta la Casa de Gobierno se derrumbó. Sí, así es. Ese temblor, tengo entendido, si no ser tan preciso, fue de una magnitud incluso un poco menor que la Ciudad de México, un poco menor que el que acaba de suceder en Chile, poco tiempo antes, ¿no? Y en Chile no pasó gran cosa, digo, algunas desgracias, pero no a esta dimensión. A lo que voy es que estas estructuras físicas son reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Después no me quiero dedicar mucho a esto, pero después del temblor del 85 aprendimos cómo hacer las cosas, entre ello esta solidaridad, incluso hasta construir mejor, ¿no? Aprendimos. Bueno, y después han seguido muchos más temblores, pero el pueblo mexicano está más preparado, incluso en instituciones, ¿no? Lo que pasa es que Haití, perdón que lo interrumpa, doctor, lo que pasa es que Haití viene sufriendo desde, siempre, por ejemplo, la tala de sus bosques, si uno ve las cifras, el 70% desaparecieron. ¿Por qué? Porque la madera la necesitaban para cocinar, entonces se acabaron la madera, que era una riqueza de Haití, una deforestaron de las pocas riquezas, deforestaron el país. Entonces, en cualquier lluvia, en cualquier contingencia ambiental, pues es un país que va a ser golpeado. Si a eso le sumamos la inequidad, porque Haití tiene no llega a un 15% de ciudad privilegiada, que son los ricos de Haití. El 85% viven en la más absoluta pobreza. Es más, parte de ese 85% sirve a ese 15% ahora sí que valga la redundancia, con servidumbre, que son casi a nivel esclavitud. Hoy, en el 2016. Entonces es un país que tiene, es decir, ¿cómo hace un país
ante tanta injusticia, ante tanto tanto embate de la naturaleza, ante tanta corrupción interna, pues es un país, por eso precisamente, si no les gusta cómo gobierna, acuérdense del famoso Duvalier, de Papadoc, ¿no? Que ya por decreto dijo, tiene que ser mi hijo el que continúe y haga las cosas bien o mal. Después, bueno, sufrió una revuelta militar y lo quitaron, pero el problema de Haití es muy complejo, por eso por eso lo interrumpí, porque para reorganizar un país en esas condiciones, nadie quiere entrar al reparto de la miseria, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Haití es comprensible desde ese punto de vista, y ese crecimiento que debió haber sido frenado, pero por estas mismas razones no se pudo. Creo que es mucho más complejo que para solucionar esto. Sí, yo creo que en parte esa complejidad y que esta frase que mencionó de nadie quiere entrar al reparto de la miseria tiene que ver también con cierto racismo que hay, ¿no? Claro, claro. Estados Unidos, México, la OEA, los países, digamos, que pudieran apoyar a esta nación, débil nación que lo vemos en todos los sentidos y es sufrido, como se mencionó aquí. Por ejemplo, tienen más casos de SIDA, las enfermedades son terribles, cuando en otros países son curables, ahí no. Y creo que se pudiera hacer mucho más por este país, pero bueno, la nación rica y los que no somos tan ricos de acá abajo, preferimos gastar más dinero en armamento que en ayudarnos, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que se pudiera hacer mucho y a lo mejor ahora, lo dudo porque los políticos no lo ven así de esa manera, bueno, por lo menos la experiencia que hemos tenido, ayudar a esta nación, ¿no? En alguna medida, a irse recomponiendo, y se ha hecho, digamos, a lo mejor no en este ejemplo, pero en otros donde las naciones han colaborado, Bueno, Haití recibe 35% de su economía, es la base de ayuda externa, ¿eh? Sí, sí. Sí, claro. No remesas, las remesas son otra cosa. Sí. Ayuda externa de gobiernos como Estados Unidos aportan mensualmente dinero para que Haití se mantenga. Y pasa al 35%. Es una cantidad importante. Yo por ahí he visto artículos, pero nada más me gustaría mencionar que muchas veces el dinero que llega a través de otros países, ¿no? Que no son remesas, sino ni inversión extranjera ayuda directa. Ayuda de gobiernos, muchas veces ese dinero viene y soporta a gobiernos autoritarios. Eso sí. Digo, y los gringos como que le han dado por ahí, ¿no? Entonces no me sorprendería que mucho de ese dinero no va a donde tiene que irse, sino se queda en las manos de estos privilegiados y para hacer otras cosas, ¿no? Pero la intervención más oportuna, no nada más de algunas potencias como Estados Unidos, sino integral y sobre, por ejemplo, la salud, vivienda, educación, podría ir aligerando. Obviamente esto es a largo plazo y me quedo con esta frase de que ahorita nadie le quiere entrar, ¿no? No, claro, ahora es nadie quiere. Yo creo que una parte de la solución, no sé, no aventurar esto, pero es la cantidad de haitianos que hay fuera de Haití en Estados Unidos, y me parece que ellos mismos tendrían que, a partir de unas remesas podrían levantar el país, pero como tú bien dices, también la desconfianza de quién va a administrar mi dinero. Sí. Porque yo tampoco quiero ponerle... podría ser como el ejemplo de algunos otros países, la India, ¿no? Gente que regresó, que había estudiado en el extranjero, regresó a levantar el país, a organizar de nuevo. Nada más para terminar, también quiero comentar el tema de que... No, para terminar no, porque no se va a ir. Para terminar esta primera parte. Esa primera parte, claro. Ya nos vamos a comerciales. Sí hay una presión, y eso también destacarlo, nada más lo dejo aquí para poderlo conversar después, hacia la administración pública local, ¿no? Se comentó aquí, no es lo mismo que lleguen 20,000 a un país como Chile, a que lleguen 5,000, 6,000 a una sola ciudad. Claro. Y además, debido a esta estructura del sistema político mexicano, que el municipio tiene menos recursos, depende en gran medida de los recursos de la federación. Yo ahorita tiene tiempo que no recibo los datos, pero como ustedes saben, los recursos del municipio en gran medida vienen del gobierno federal, a través de diferentes mecanismos. Entonces el municipio está resolviendo con lo que tiene, lo que puede, ¿no? Recoger la basura, seguridad pública, que no nos va tan bien, porque con lo que tenemos, pues no puedes afrontar este problema tan grande del narcotráfico internacional, ¿no? Y en vísperas ya de un cambio de gobierno que se hace todavía más complicado todo. Además, entonces, ahí sí tenemos una presión importante
porque el mismo gobernador lo decía, no en el ámbito de la migración internacional, ahorita hay unos problemillas en relación a las finanzas dirigidas hacia la educación, y el gobernador, le doy la razón, dice, es que de repente Baja California está llegando mucha gente y no llegan más recursos, ¿no? Entonces, si traslado, digamos, esa idea al ámbito del cual estamos hablando ahorita, sucede lo mismo, ¿no? O sea, hay más gente y el gobierno se ve obviamente rebasado. Aquí la situación es que si no hay políticas públicas dirigidas hacia atender a estas personas, por ejemplo, ahorita ya se está hablando a lo mejor de buscarles trabajo, de hacer esto, lo otro, sí. Puede solucionarse algo, pero si no se hace, entre otros escenarios, esta gente puede ser vandalizada o ser parte del crimen organizado. Claro, pueden ser parte enganchados por el crimen. Son un imán de todo lo que han desuelto ahí, sí. Maloso, ¿no? Pero usted dijo algo, padre, que me dejó preocupado. Dijo, bueno, por un lado fue esperanzador y por otro lado preocupante lo que dijo, porque dice, sí, pero dijo al principio, pero esta gente no viene a quedarse, viene de paso. Y la pregunta es, ¿y si no les resulta cruzar, y si no les resulta regresarse y se tienen que quedar? No se van a ir a Haití. No se van a regresar a Haití. Seguramente no, pero por ejemplo hay una posibilidad ahora, se les está invitando a que vayan a algunas maquilas a trabajar. La intención es que sea un trabajo formal y por tanto que con el documento que puedan traer ellos de pasaporte o con la carta de paso que se les entregó, puedan ser admitidos a recibir una visa humanitaria para trabajar un mes, tal vez 6 semanas, en lo que esperan su cita. El problema es que si reciben ese tipo de ayuda, después ya no lo van a recibir en Estados Unidos y los van a rechazar, entonces por eso algunos no quieren. Segunda cosa, trabajos informales pudieran hacerse, pero controlados, porque si no van a ser explotados. Claro. Sí, se puede prestar para eso. Claro, sabiendo que no me puedes exigir porque no tienes tus papeles en regla, entonces no te pago, o no te pago lo que sea justo. Ahí está el problema y es un reto que es para toda la sociedad. Sí hay muchas propuestas, se les está diciendo, incluso se les está diciendo, si no quieres quedarte en Tijuana, en el país somos 32 estados donde tú quieras, se te puede ayudar a buscar trabajo, a buscar dónde, ¿no? Estados Unidos. Sin embargo, ayer me tocó leer la declaración de un agente, de no sé si asociación de maquiladoras, donde dicen que no les conviene mucho pensar en el haitiano como empleado para maquilador, porque están de paso y porque perderían más dinero empleado en capacitación de esa persona que en el tiempo que esa persona se queda. Y también es comprensible desde ese punto de vista. Entonces, el problema sigue agudo hasta que haya una solución de otro tipo. Así es. Ahora, el gobierno americano tiene un plazo para decir, bueno, ahora para calmar expectativas o para derribar expectativas. Es decir, a partir de tal fecha ya sé, yo haitiano sé perfectamente si puedo cruzar o no. Y ya decido mi destino, o va a seguir esto prolongándose. Yo no tendría información completa al respecto. Lo que se sabe es que una condición especial de trato a los haitianos que ya estaban en el país está marcado hasta julio del 2017. O sea, todavía faltan unos meses para eso. En ese tiempo se piensa que es cuando van a tratar de llegar todos los que quieran por la mala información, pensando que también es para ellos ese beneficio. Y el gobierno de Estados Unidos solamente lo está contemplando para los que ya tienen un tiempo allá. Sí, no deportarlos. No, exactamente. Y si tienen los elementos que califican según su legislación o sus normas, entonces se les concederá la residencia en los Estados Unidos y los demás serán deportados. Estamos hablando de 9 meses más. Porque de aquí a julio, así es. 9 meses más. Pero otra fecha así límite no podría yo prever cuándo sería, o para nosotros ir previendo esa situación, ¿no? Y mientras sigue llegando más gente, ¿no? Así es. Sí, y van a seguir llegando. Si les parece, hacemos una pausa en este espacio Sobre la Mesa. Quédese con nosotros, volvemos con más.
gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo Sobre la Mesa, estamos analizando el tema haitianos en Tijuana, solidaridad fuera de control, y bueno, es un tema que da para mucho. De seguro tendremos la posibilidad de presentar otros temas, otros programas sobre esta problemática. Y bueno, pues señor Chicón, en el corte comercial, como siempre, se pone la situación también más agradable y más interesante. Estaba usted haciendo una especie de pequeña previsión sobre el panorama político de los Estados Unidos y pues cómo podría afectar esta oleada de migrantes masivos aquí a la región, claro, ¿no? Tomando en cuenta este proceso electoral que está a punto de culminar en unos meses, ahora en noviembre, independientemente de que gane, independientemente de que gane el candidato republicano, que tiene problemas en su mismo partido y la verdad ahora los apostadores, porque para esto también se apuesta como a los caballos, le están apostando a que va a perder, ¿no? Y no estamos confiando en eso. Pero incluso la candidata, no creo, y se prevé, porque además hay una historia al respecto, de que no van a modificar sus políticas migratorias, ¿no? O sea, no porque no las van a ablandar, ¿no? No las van a ablandar, por decirlo de alguna manera. Es decir, ya llegó ella y ahora sí entren todos, vamos a legalizar a los mexicanos. Tú señalabas eso, que fuera del aire, que fue el presidente Obama fue el que expulsó más mexicanos, y es el presidente demócrata, afroamericano, ¿no? Que venía a cambiar las cosas, pero bueno, es el que más ha deportado, ¿no? Claro. Independientemente de quién gane en estas elecciones, lo que hay que destacar también es que ya hay un sentimiento antiinmigrante, porque este señor dio la pauta, que ya se venía desde tiempo atrás, ¿no? Si nosotros buscamos la historia, y más aquí en la frontera, pues siempre ha estado, ¿no? Claro. Pero obviamente ahora ha sido evidente, ¿no? Y en los medios y todas las barbaridades que el señor ha dicho, no nada más en contra de los mexicanos, sino de todo el mundo que no es como él, ¿no? Claro. Pero el sentimiento ya se quedó, ¿no? Seguro, yo digo que a mí no me preocupa él porque es uno solo. A mí me preocupan los que lo siguen, que son muchos. Y se han hecho más o menos estudios, y si no votaran las mujeres, esto es interesante, si no votaran las mujeres en Estados Unidos, por un número, digamos un porcentaje importante, ganaría el señor. Afortunadamente van a votar las mujeres, ¿no? Afortunadamente, y muchas veces las mujeres votan más. Incluso en México, ¿no? Sí. Muchas veces las mujeres votan más. Pero lo que voy es que si nosotros vemos quién toma decisiones en política, ahí se revierte. Los hombres toman más decisiones en política. Es decir, vemos quiénes son los congresistas. Hay más hombres que mujeres, ¿no? Hay más gobernadores que mujeres. Sí. Hay más, estas autoridades de los condados, ¿no? De las ciudades. Los alcaldes. Los alcaldes, hay más hombres que mujeres. Entonces, si nosotros vemos, digamos así, el panorama y lo conectamos, diríamos, pues hay más hombres antiinmigrantes que mujeres. Claro. Pero la verdad es que no van a suceder las cosas, y el padre nos decía ahorita también, antes del programa, que Estados Unidos ya no está aceptando a nadie, ¿no? Simplemente está administrando el rechazo, por decirlo de alguna manera. Seguro. O sea, van a dejarlos pasar para regresarlos. Y lo que comentaba el padre ahorita atinadamente es que simplemente van a dejar vivir en Estados Unidos hasta junio de 2017, pero después los van a empezar a deportar, ¿no? Gane quien gane. No es como los cubanos que llegan e inmediatamente entran en este acuerdo, ¿no? Y adquieren la ciudadanía bajo un procedimiento y ya. Los haitianos no es así, ¿no? Simplemente aceptaron algunos con esto del temblor y vieron esta oleada de migrantes indocumentados y dijeron, bueno, ahorita no vamos a deportarlos porque no los vamos a poner no los vamos a exponer a este lugar porque sería internacionalmente, pues no políticamente adecuado, ¿no? O sea, los voy a regresar donde acaba de pasar esta desgracia, no va a suceder, pero no los van a aceptar. El problema aquí es qué está haciendo México. Desde, la política de relaciones exteriores de México, no sé, yo me atrevería a decir desde hace varios años se ha visto mal. Desde Vicente Fox, que le dice a Fidel Castro, come si te vas, pues ya no es la misma política exterior. Ahora, Donald Trump en Los Pinos, ¿no? Terrible, eso no debió de haber sucedido. Pero bueno, ¿qué está esperando México para el gobierno federal y la Cancillería para intervenir en este asunto, ¿no? O sea, van a dejar a que vengan todos. No han puesto un freno. Y no quiero que mi comentario se oiga racista. No, es real. Es real porque hay una situación de que está viniendo gente con muchas necesidades a una ciudad o a una población que también tiene muchos problemas. Todo el análisis que hiciste es útil. No nos estamos saliendo del tema. Sí. Es decir, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Que estamos pegados.
si va a parar la inmigración o va a seguir. Todo va en el mismo sentido. Yo tengo una pregunta. Perdón, yo sobre eso todavía. Padre, adelante, por favor. Adelante. Este análisis me parece correcto y justo desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de política, pero no desde el punto de vista humanitario. No, claro que no. Ahí es donde para mí es el problema. ¿Cómo frenar una ola de movimiento, de movilidad humana que viene, bueno, es algo internacional, se dice pues que es inherente al ser humano, la movilidad, ¿no? Sí. La gente que se estanca se pudre. Y este es el siglo de las migraciones, ¿no? Así lo han señalado. Y desde ese punto de vista, entonces, sí entiendo que la Cancillería y el gobierno federal tienen que tomar cartas en el asunto más decididas. Pero no pueden evitarse ese tipo de situaciones. Tenemos que saber encauzarlos. Claro. Hace rato se decía, ¿no? Chile recibió todo el país. Aquí vienen a una ciudad, sí, pero vienen de paso. Y sin embargo, vienen de paso desde Tapachula. ¿Qué es lo que se está haciendo en las diferentes entidades por las que pasan? Porque de Tapachula acá no son 100 metros. Y pasan un mes por lo menos en recorrerlo si es que no se vienen en un medio directo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí se pueden hacer más cosas y ayudarles incluso a que su paso por el país sea tranquilo. Pero a ese punto también quiero referirme a algo que me parece importante, que en una de las reuniones de la mesa de trabajo donde participo con autoridades, se decía, es interesante, curioso, que no ha habido ningún accidente, ningún problema contra los haitianos, ningún autobús ha tenido ningún accidente, no ha tenido ninguna, bendito sea Dios. Claro. Pero por otro lado dice uno, ¿qué está pasando? ¿Habrá alguna red de protección especial que los está llevando? Además de los ángeles de la guarda, ¿verdad? Claro. Sí, eso es claro. Sí, porque si vemos el caso de los centroamericanos es totalmente... Eso pasa por la bestia, ¿no? No ha habido ninguna, al menos hasta, eso fue hace 2 o 3 semanas que se decía, no se conoce ninguna denuncia contra haitianos porque ellos hayan cometido alguna violación, algún crimen, alguna situación irregular, ni en Tapachula ni en todo el camino hasta acá. Claro. Todo esto, dice uno, qué buena suerte, qué protección traen, qué sucede. Y eso sí es como para tratar de ir más allá de solamente la cuestión estructural, que es fundamental, no lo puedo quitar, pero sino la cuestión humana, la cuestión del proceso que están llevando, cómo es que esta gente supo, cómo esta gente se informó que estaban las puertas abiertas en los Estados Unidos. De que había oferta, ¿no? Para cruzar, digamos. Porque curiosamente empiezan a llegar los primeros africanos, haitianos y algunos de Europa, que fue lo que me tocó ver más al principio, más abundante, no solo haitianos, y también un montón de mexicanos. ¿Y estos cómo supieron? Sí, claro. Que estaban las puertas abiertas, supuestamente. Bueno, yo creo que la misma red de gente que vive afuera, el mismo haitiano que vive afuera, en la Florida, en Washington, pues se comunican, ¿no? Es decir, claro. Pero esas cosas se pasan tremendamente. Sí, pasan. Yo lo que tengo un poco de duda es con la cuestión no duda, mejor dicho, me gustaría saber qué tanto las autoridades prevén el famoso de paso. Y le voy a explicar por qué. Hace 2 años se hizo un estudio aquí en Tijuana, en la zona este de la ciudad, nada más. Y se hicieron a base de focus group y de investigaciones donde 57,000 familias, que hay que multiplicarlo por 3 o 4, son gente que estaban de paso. Entonces cuando yo oigo de paso, pienso en esa cifra y digo, híjole, estás hablando de 200,000 personas que se supone en una zona nada más, en la zona este de la ciudad, nada más. Estaban de paso. Entonces, cuando uno dice de paso, me gustaría que a lo mejor oír hablar de alguna prevención en esos casos, ver qué se puede hacer, o lo que tú señalabas, ¿no? ¿Qué estructuras se despliegan, qué planes se despliegan, cómo nos ampliamos para
porque a lo mejor la ciudad necesita más mano de obra de la que creemos, o la ciudad está difícil el crecimiento, porque ya sabemos que la ciudad está atorada, ¿no? Sí. Pero de alguna manera eso es lo que me tiene más que preocupado, pensando en que no estoy yo muy seguro de paso, yo sinceramente. Yo Pareciera creo que ya una mucha gente permanencia, se va a acomodar ¿no? acá y como sea, y va a poner su puestecito y va a trabajar, y bueno, yo creo que... O van a Yo sí establecer también creo que relaciones pueda llegar a gente de Tijuana. suceder eso. Sin embargo, por ejemplo, hablando con personas concretas, se les decía, oye, si quieres se puede trabajar aquí. Dice, sí, pero solamente una semana o 2 semanas mientras me voy. Pero mira, te puedes quedar aquí, se te ayuda un trabajo digno, tus hijos que vayan a la escuela. No, yo quiero pasar a Estados Unidos. Pero mira, es muy seguro que no, yo quiero ir para allá. Sí, tienen también su mente muy fija en el objetivo. O sea, digo, no los culpo, ¿no? ¿Cuántos mexicanos hemos sido migrantes? Claro. Pero también no quieren irse a cualquier lugar, quieren irse a Estados Unidos o a Miami, ¿no? Claro. México sí podría administrar mejor esta situación, porque al ser de paso son mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, lo que decía el padre también, a lo mejor abrir visas humanitarias para 20,000, pero en todo el país, ¿no? Y donde haga falta, ¿no? Claro. Y se ha hablado que hay gente que viene con títulos universitarios. Bueno, pues ustedes podrán encontrar trabajo ya en cualquier lugar del país, ¿no? En Monterrey, en la Ciudad de México, donde ustedes quieran, ¿no? En Chihuahua, que de hecho que es creo un que es estado más muy grande, ¿no? Más de 3 Así veces es. o 4 o 10 el Haití, ¿no? Que son sí. 270,000 o 257,000 kilómetros cuadrados nada más. O sea Sí, que yo creo que Chihuahua... Hace 2 días, perdón, escuché a alguien que decía, bueno, si México ya ha hecho esas experiencias, ha traído grupos, aquí les dejo este territorio, ustedes cultiven, ustedes trabajen, esa es su casa. Y se han hecho poblaciones de italianos, los menonitas, chinos. Los chinos, que hay muchos aquí en Baja Y California. entonces, ¿por qué no ofrecerles algo así y que hagan su población? Claro, digamos, yo ¿no? siendo atendiendo... No porque no queramos, mezclarlos, sino es una manera incluso para que ellos se sientan más tranquilos, más seguros. Más cómodos. Más integrados y que hicieran dentro algo de un por la entorno ciudad. más- Y eso es más humanitario, ¿no? Claro. Decir, bueno, les voy a ayudar. Como una colonia. Y no tenerlos aquí esperando, ¿no? Pero también el que quiera, el que no quiera, a lo mejor Exactamente. otro mecanismo para que vayan por otro lugar, a lo mejor lleguen en barco y Estados Unidos ahí mismo los acepta o no los acepta y que se regresen, si no es que quieren estar en México, ¿no? Pero ha habido experiencias en México, yo por ahí conozco un par de libros, de que México también ha sido, como lo decía bien el padre, ha recibido a estas comunidades, ¿no? Italianos, franceses, españoles, no se diga, ¿no? Claro. Pero también al mismo tiempo, y estoy hablando de otras épocas, de los años 30, más o menos 40, donde en México hemos negado la entrada a cierto tipo de migrantes, ¿no? Entre ellos europeos del este, africanos, es decir, como que también aquí el gobierno ha aplicado, como los norteamericanos en alguna época, muy selectivos, y obviamente ahí hay ese toque racista, ¿no? Claro. Entonces, eso pudiera darse de que la misma gente o los gobernantes vean que esto es algo imparable, por ejemplo, el gobierno local, ¿no? Porque el gobierno local, precisamente el presidente municipal, pues ya se ha quejado, ¿no? La ciudad no puede mantener a toda esta situación, entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Y empiecen a surgir no nada más estas expresiones de la población, que ya las hay, pocas, pero ya las hay, ¿no? En contra de esta población. Y eso, sin justificación, yo creo que ahí hay mucho racismo, ¿no? Queremos que nos traten bien del otro lado, pero nosotros discriminamos a ciertas personas. A los nuestros incluso a veces, ¿no? También. Sí, pero el problema sería que el mismo gobierno o las autoridades locales, porque no hay que olvidar que vivimos en una federación y las autoridades legislan, los estados legislan, tienen esa capacidad, y empiezan a surgir leyes anti-inmigrantes de ciertas nacionalidades, que no es nada descabellado pensarlo. O sea, hay gente que dice, ya estamos democráticos y ya hay derechos humanos, en cualquier momento podemos regresar a... Tengo entendido que ya hay una propuesta de un senador, no recuerdo el nombre, que ya propuso cerrar fronteras, al menos la frontera sur, ¿no? Sí, yo también he escuchado algo así de que hay que poner ya un... Sí, desde el punto de vista humanitario asustan ese tipo de... Sí. Yo tengo una cuestión en materia religiosa. Haití la conforma el 40% de católicos, 20% de protestantes, y el resto, otro 40%, es el vudú haitiano, que es de hecho
la religión oficial de Haití. El vudú haitiano es la religión oficial. ¿Cómo se comportan desde ese punto de vista religioso, usted que tuvo contacto con ellos? Bueno, ahí nosotros hace unos días me preguntaban en una entrevista del problema religioso. Le digo, yo la verdad no sé cómo vienen. No nos hemos planteado ese problema, no hemos dicho tú de qué religión eres, qué religión profesas. Cuando se tiene las celebraciones católicas, es decir, la misa, el momento de oración, participan bien algún grupo. Esa era la pregunta. Hay otro momento en el que se les invita a que ellos animen un momento de oración y parece que es más de corte evangélico. Yo no he preguntado, no he querido meterme en ese problema porque me parece que va más allá de lo que es el albergue, ¿no? Sí. Lo que sí se dice entre broma y broma, ¿verdad? Puede ser porcentaje tanto de católicos, tanto de otros grupos protestantes, sí, o otras religiones, pero el 100% son buduistas. Claro. Bueno, sí, oficialmente es la religión, no sé si el 100%, pero... No, es una manera de decir, sí, ¿no? Es una manera de Como decir, acá se dice en México, ¿verdad? Claro. Los porcentajes de las religiones cambian, pero el 100% son guadalupanos. Sí. Claro, claro, es verdad. Es decir, es una manera de decir que es un elemento tan esencial en su cultura que perderían su identidad cultural, su idiosincrasia nacional sin estos elementos. ¿Hasta qué punto llegan? Yo la verdad en este momento no tengo elementos como para profundizarlo, no lo he hecho. Claro, no, la percepción yo quería saber, usted lo acaba de definir muy bien, en un acto religioso, en una misa. Estuvo un padre salesiano de Haití, celebró la misa y la gente contentísima, ¿verdad? Porque fue en su idioma, con sus cantos, y entonces participaron, estuvieron muy contentos y estamos esperando a que pronto llegue uno a quedarse unos meses con nosotros en ese plan. Padre, Adelante. ¿Se han sentido abandonados por el gobierno en el sentido de que se haya recargado un poco o mucho en la labor que están haciendo ustedes como salesianos y los encargados de los demás albergues? No. Voy a decir una cosa. En un primer momento, cuando hablamos de preparar este otro albergue que estamos haciendo en el Oratorio San Juan Bosco, nos esperamos y nos tardamos casi 3 semanas porque había unas cuestiones que gente de gobierno nos había dicho, vamos a hacer esto, vamos a ayudar con esto y con esto. Y después de 2 o 3 semanas, yo dije, adelante, vamos a hacerlo, la gente no nos va a dejar. Comenzamos a hablar, decir, al día siguiente de que dijimos, nos lanzamos como sea, y empezaron a llegar las ayudas. ¿Del gobierno incluso? No, de gobierno hay algunas ayudas que van llegando. ¿La iniciativa privada? De iniciativa privada, de particulares, gente que está mandando 300 pesos. Sí, a eso me refería yo. Sabemos gente que está mandando 100,000 pesos. Que la ciudadanía ayuda, pero el gobierno no está ayudando ahorita tanto. Sí están ayudando. El problema es lo que decíamos hace rato, es un problema estructural de recursos. El gobierno municipal nos ha ayudado, el gobernador con algunas cosas nos ha ayudado también, el gobierno estatal. Las 2 personas que se encargan de la oficina de atención al migrante, tanto estatal como municipal, no se despegan, están continuamente. El problema es sobre todo la falta de recursos económicos. Claro. Pero otro tipo de ayudas no nos han faltado. INAMI, a través sobre todo del Grupo Beta, están presentes y nos están echando la mano muy fuertemente hasta donde pueden. Claro. Económicamente a lo mejor no pueden sacar recursos de ahí, pero nos están ayudando con contactos, con recomendaciones. Y segunda cosa, la tengo que decir también. Sí, adelante. Cruz Roja Internacional están ahorita aquí y una persona pues de alto nivel en el país de Cruz Roja Internacional anda viendo precios, a ver qué nos van a conseguir para instalar bien esta contingencia, ¿no? Para instalar este nuevo albergue que estamos preparando. Y están ellos ahí buscándole, llamando por teléfono. Cruz Roja Mexicana también se han hecho presentes de muchas maneras. Las universidades están viniendo brigadas a atender. ¿Y la Casa del Migrante, padre?
También lo están haciendo, sí, claro. También lo están apoyando. Sí, yo hablo directamente de mi experiencia, pero Claro. son varios albergues, estamos con esa situación. Un poco la respuesta de la pregunta que hizo Anabelia es: el gobierno no desoye, el gobierno sí les presta atención, y como usted dice, bueno, hay un problema estructural económico, que quiere decir, en palabras lisas, no hay dinero. Hay intención, o no hay pero dinero suficiente. No están engrasados los engranajes para que camine más rápido esto. Sí. Pero de las personas en particular están interesadas, sí. Me refiero a los individuos que tienen algunos cargos. Claro. Sí. El problema es la falta de recursos estructurales que puedan utilizar para esto. Sí. ¿Alguna reflexión final, señor Chicono? Porque ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? ¿Ya? Bueno, yo dejaría acá al doctor primero, al invitado. Sí. Muchas gracias. Doctor. Pues la verdad, agradezco la invitación. De Al nuevo, contrario. siempre es un placer estar con ustedes y conversar estos temas tan interesantes. Mi reflexión, entre muchas otras cosas que pudiéramos estar diciendo aquí, es que me quedo con esta primera parte, y aquí tenemos al padre representante de esta organización, de la sociedad. Eso es lo que vale la pena destacar, ¿no? Sí, obviamente claro. También aquí podemos decir, bueno, el gobierno nos ha ayudado, los ha ayudado, perdón, y los gobernantes no han hecho oídos sordos, ¿no? Pero tenemos estos problemas de presupuesto, Claro, no hay de dinero, estructura. hay recortes, ahora se vienen otros recortes nuevos presupuestales, pero esa solidaridad, esa ayuda entre nosotros los mexicanos, hay que llevarla más allá de este asunto de la migración, ¿no? Y esta ciudad, como todo el país, puede cambiar, ¿no? Puede cambiar. Claro. Es una reflexión interesante de cómo la gente, decía el padre ahorita, que han donado desde 300 pesos hasta 100,000. 100,000 pesos. A lo mejor no es donar dinero, pero portarnos bien entre nosotros. Si no tuviéramos la ciudad, es una ciudad como todas, con problemas, pero pudieran disminuir los índices de delincuencia, pudiera ser una mejor ciudad, de lo que ya es, pero pudiera ser una mejor ciudad, si esa solidaridad la tenemos siempre, ¿no? Yo me quedaría con esa reflexión, entre otras cosas que pudiera decir, pero eso se me hace muy bueno, ¿no? El espíritu que tenemos los mexicanos de ayudarnos, que de repente pues, nos llegó esta gente, y sí, diferente a nosotros, por decirlo de alguna manera. El asunto de la religión es interesante, porque somos mexicanos y católicos, y muchos guadalupanos, y de repente llegan estas personas con esa religión, y creo que ahí sí puede haber fricciones, porque las guerras en el mundo mucho tiene que ver con la cuestión religiosa. Entonces eso, en el fondo, a lo mejor sí nos puede pegar. Digo, no estoy diciendo que suceda, pero sí a lo mejor es un tema para otra mesa de debate, ¿no? La religión, porque es nuestra cultura, es nuestra identidad, y a lo mejor yo te puedo aceptar, pero no te metas con eso, ¿no? Claro. Y esa es mi reflexión, la solidaridad de los mexicanos, de los tijuanenses, de los que no somos tijuanenses, pero ya nos sentimos de la ciudad, porque aquí vivimos, nos importa la ciudad, nos gusta, y queremos que esto esté cada vez mejor, por nuestros hijos, por nosotros mismos, ¿no? Muy bien. Y eso, explotarlo. Ahora sí que la solidaridad, no dejarla. Y seguir... Yo creo que los actos de apoyo, tanto del gobierno como de la gente se nota más todavía. Quedaron patentizados con todo, con todo lo que está pasando. Y si ayudamos, al migrante extranjero, pues ser solidarios, que creo que es lo que usted entiende también. Eso es lo que señala con el el migrante de nuestro país, ¿no? Desde luego. Y si me permiten, por último, pues desde la sociedad civil, digamos, la academia o lo que yo pueda representar como ciudadano de Tijuana, pues sí agradecer a toda la labor que hacen las iglesias y cualquier persona que se involucra, porque no únicamente es dinero, sino es el espíritu, ¿no? Sí. Ustedes están horas y muchas veces pues no reciben ningún pago, ¿no? No, claro. Entonces, ¿cuál dinero, diría el padre? Al contrario, ¿cuál dinero? Es pura voluntad. Eso, yo no sé, no soy el portavoz para nada de la sociedad civil tijuanense, pero desde mi punto de vista sí vale la pena agradecerles a todas estas personas, porque si no fuera por ellos esto sería un caos. Queda el agradecimiento. Muchas gracias, padre. Lo acepto con mucho gusto, claro que sí. Y hágalo extensivo, por favor, a todos los que están ayudando. Claro que sí, y yo creo que eso que acaban de decir es muy justo. Lo más admirable de todo es eso. Yo, desde el primer momento, padre, ¿pueden abrir un albergue? Sí. Oye, pero la comida, mira, de eso lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa a mí es cómo vamos a atender a estas personas. Cómo darles una situación cómoda, adecuada, educativa, que es lo que nos interesa, respetuosa. Lo demás va a venir, y eso por es, añadidura. sin duda. Y está llegando.
Pues ya nos vamos. Gracias, porque se pasa rapidísimo el tiempo. Vamos a intentar desde luego hacer una segunda parte de este programa, tal vez con otros invitados si es posible, pero muchas gracias por habernos acompañado. Padre Felipe de Jesús Plasencia Botella, muchas gracias. A la orden. Gracias. Doctor David Rocha Romero. Muchas gracias por la invitación. Sí, señor Chicone, pues ya nos vamos. Gracias y bueno, quedamos para otro programa porque con esto da para mucho más. Sí. Por supuesto. Soy Anabela Guzmán y recuerde seguirnos a través de nuestra red en Facebook TV Azteca Baja California o comunicarse 686-2456. Esto fue Sobre la Mesa. Soy Anabela Guzmán. Muy buenas noches. Gracias.